tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Bien, ¿estamos listos? Tenemos entonces la declaración también en la pantalla y decimos todos juntos con nuestras Biblias levantadas: yo declaro que este libro es la palabra de Dios revelada. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Yo te pido, mi Señor, que hoy con tu palabra tú me hables, me sanes, me limpies, me restaures y me animes, porque tu palabra no volverá vacía en aquellos corazones que quieran escucharla y obedecerla como el mío. Hoy con tu palabra bendita me hablarás. Yo lo creo, yo lo confieso y yo lo recibo por fe en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Así puesto de pie, por favor, le invito a abrir sus Biblias en el libro de Jonás y vamos a leer el capítulo 2 del libro de Jonás. Le voy a dar unos minutitos para que lo pueda encontrar y luego vamos a tener entonces la lectura de la palabra del Señor aquí en el libro de Jonás, el capítulo 2. Jonás capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Si usted ya lo encontró, por favor, diga un fuerte amén. Listo, vamos a leerlo entonces. Dice así: entonces oró ¿quién? A Jehová, su Dios, ¿desde dónde? Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Verso 4, entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida ¿de dónde? De la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Todos juntos: la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es precisa, es justa, como ella misma dice, no vuelve vacía, es medicina para el alma. Es aquella que nos vivifica, que nos da vida, tiene poder para transformar nuestras mentes y nuestro corazón. Como siempre y cada domingo te pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo. Usa este vaso de barro para la gloria y honra tuya. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor, hermanos y amigos. Muy bien, leí esta semana algo muy interesante que me llamó la atención y quiero comenzar este sermón compartiéndoles de lo que estuve leyendo y quiero comentárselo porque me pareció muy interesante. Lo primero son unas estadísticas. Se dice que el 20% de todos los accidentes fatales se producen en los automóviles. Hermanos, evite manejar mucho. El 18% de todos los accidentes suceden en casa. Así que no quiero que esté mucho tiempo dentro de casa, por favor. El 16% de todos los accidentes ocurren en barcos, trenes o aviones. Evítelos, si puede. El 15% de todos los accidentes ocurren a los peatones. Trate de no caminar mucho afuera. Pero lo que aprendí esta semana es lo siguiente: que solo una milésima del 1% de todos los accidentes ocurren en un servicio de adoración como este. Hermanos, usted está salvo aquí. ¿Le alegra eso? Usted está salvo.
porque es muy poco el porcentaje que usted tenga un accidente dentro de la casa del Señor. Esta semana estuve haciendo una búsqueda en Google para encontrar algunos titulares de las noticias de todo el mundo y encontré algunas cosas muy interesantes. La primera, en Missouri hay víctimas que no llevaban salvavidas y por eso se hundieron. Es una noticia de la actualidad. Otra, un naufragio en Brasil deja al menos 22 muertos. Otra, varios muertos desaparecieron por hundimiento de ferry en Tailandia. Naufragio en Nicaragua, al menos 13 muertos. Hallaron el barco que se hundió en el Mediterráneo. ¿Está escuchando la palabra común que se repite en todas estas noticias? Hundirse. Se hundieron, hundirse. Y eso es justamente lo que resalta estos titulares. Ahí lo resumió así. Incluso entre los optimistas ahora hay una sensación de hundimiento. Hermanos, este fin de semana, este día, en este momento quiero hablar acerca justamente de eso. ¿Qué hacer cuando uno siente que está hundido y que la angustia le embarga? No sé cómo estás tú en este momento, cómo te sientes, qué situación estás enfrentando en tu vida. Quizás tú dirás, he tocado fondo, me siento hundido, no sé qué hacer, estoy perdiendo la esperanza. Bueno, usted y yo tenemos que hacer algo que nos puede ayudar, nos puede salvar. Algo que hizo Jonás y todos debemos hacer. ¿Sabe lo que hizo Jonás? Oró honestamente a Dios. Oró honestamente a Dios. Y por eso el mensaje de hoy lleva como título lo siguiente: orando en tiempo de angustia. Orando en tiempo de angustia. Venimos hablando acerca de un tema relacionado a uno de los libros del Antiguo Testamento, específicamente un profeta. ¿Cómo lo hemos titulado esta serie? Sumergidos en su gracia. Y está basado en el libro de Jonás, uno de los profetas del Antiguo Testamento. Jonás, la Biblia dice que recibió un llamado de Dios. El domingo pasado el tema del mensaje fue Dios está llamando. Y Dios llamó a Jonás para una tarea a la cual él se negó, él se resistió. Jonás era un testaduro, un rebelde. En vez de ir hacia Nínive, donde Dios lo había enviado, donde Dios le había llamado, él se fue en sentido contrario. Y siempre va a pasar, hermanos, que cuando somos testaduros, cuando somos rebeldes al Señor y queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer lo que querramos hacer, apartarnos de la voluntad de Dios, nunca vamos a tener éxito. Nunca vamos a llegar a concretar aquello que queremos. Siempre vamos a estar estancados en el camino. Porque Dios no va a permitir que nosotros tengamos éxito en nuestra voluntad. Al contrario, Él va a hacer todo lo posible. Va a mover cielo y tierra. ¿Para qué? Para traernos a su voluntad. A Jonás le pasó que se levantó una tempestad. ¿Para qué? Para despertar su atención. La Biblia dice que Jonás cayó al agua. Y luego un pez grande, un gran pez, se lo comió y estuvo en la barriga del pez 3 días y 3 noches. Eso es lo que vimos el domingo pasado. Hoy vamos a ver este nuevo tema basado en el capítulo 2. Estamos viendo cada domingo un capítulo del libro de Jonás. Y si usted tiene como yo su Biblia, el título de esta porción bíblica, ¿qué dice? Oración de Jonás. Oración de Jonás. Ahora déjame decirle algo. ¿Qué hace usted cuando se siente que está hundido? Cuando se siente que está en crisis. ¿Qué hace usted? ¿A quién acude? ¿Cuál es su primera reacción? ¿Qué es lo que usted busca? ¿Cómo usted maneja situaciones de crisis en su vida? ¿Cómo lo hace cuando está hundiéndose en un problema o en una crisis? Bueno, déjeme decirle algo, no importa cómo está su vida, su matrimonio, sus relaciones, sus finanzas. Aunque hayas llegado al fondo, puedes hacer una oración de arrepentimiento y Dios puede salvarte. Amén. Puedes hacer una oración de arrepentimiento y Dios puede salvarle. Lo que quiero en esta tarde es hacer lo siguiente, ver la estructura, la composición de esta oración de Jonás, porque creo que es muy importante para nosotros también ver esta oración que exclamó Jonás, que levantó al Señor. Y son 6 partes, usted tiene los espacios en blanco en el boletín.
que por cierto todos los domingos preparamos este boletín para que usted lo use, no solamente para que se dé aire, sino que llene estos espacios y se lo lleve a casa el mensaje con estas notas. Así que vamos a ver lo primero que encontramos en la oración de Jonás. Lo primero que encontramos en la oración de Jonás. Lo primero que encontramos en la oración de Jonás se desprende del versículo 1 y 2. Preste atención, lea conmigo, dice: entonces, ¿qué hizo Jonás? Oró Jonás a Jehová su Dios. Aquí vemos una relación que tiene Jonás con su Dios, una relación. Él como que quiere recobrar esa comunión con su Dios. ¿Desde dónde dice? Desde el vientre del pez. En lo mismo pasado dijimos que muchos ponen en tela de juicio este milagro de cómo pudo ser posible que Jonás estuviera en el vientre de este grande pez por 3 días y por 3 noches. ¿Y qué concluimos el domingo pasado? Que Dios es un Dios de milagros. Él hizo los cielos y la tierra y Él puede hacer algo sobrenatural porque Él es Dios y no cabe la duda de que Él lo hizo. Y mira lo que dice el versículo 2. Y dijo: invoqué en mí, ¿qué dice? En mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol, dice, clamé y mi voz oístes. Y mi voz oístes. ¿Cuál es la primera cosa que encontramos en la oración de Jonás? Arrepentimiento. Jonás decidió desobedecer a Dios, se volvió un testaduro, hizo lo que quiso, hizo su voluntad, pero esto no le fue bueno para él. Cuando hacemos lo que nosotros queremos, lo que nos antoja, no podemos pretender llegar muy lejos, no podemos burlarnos de Dios. Hermanos, Jonás se tomó la chance de que lo arrojaran al mar entre la muerte y Dios. Probablemente él decidió entregar su vida, morirse. No le importó más la situación. Estaba tan enojado, tan contrariado, tan fastidiado por el mandato y el llamado de Dios de ir a un pueblo enemigo para predicarles, que él dijo: es mejor que me lancen al mar y me arrojen allí. Parece que estaba listo para morir. Pero ¿qué pasó? En medio de la tempestad, en medio de ese mar embravecido, él reconoce su error y él clama a la gracia de Dios. Él suplica, él le dice a Dios que se acuerde de él, que lo ayude. Hermanos, y aún si hemos pisado fondo, aún podemos levantar nuestra mirada al cielo. Aún el Señor puede aplicar su gracia y su misericordia y el Señor nos auxilia. Quiero darle unos pasajes de la Biblia para que podamos entender que esto es lo que Dios dice en su palabra. Salmo 130, versículo 1 y 2. Salmo 130, versículos 1 y 2. Dice así: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jonás estaba donde estaba por sus propios pecados. Era la consecuencia de sus actos. Estaba literalmente muriéndose en sus pecados y en su rebeldía. Y estaba dentro del vientre del pez. Y él dice en el versículo 2 del capítulo 2, desde el seno del Seol, o sea, la región de los muertos, él dice: pedí auxilio. Diga auxilio. Auxilio, pidió auxilio. Auxíliame, Señor. Y dice: y tú escuchaste mi voz. Y tú escuchaste mi voz. El Salmo 51, 17. Salmos 51, 17. Dice así: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Si algo le agrada a Dios, es un corazón humilde y es un corazón contrito y quebrantado delante de Dios. Dice que Él no lo rechaza, lo recibe, y la gracia de Dios se aplica a esa persona. Lo primero que hizo Jonás, que fue arrepentirse. El arrepentimiento es muy importante si queremos ver el perdón de nuestros pecados. Pero hizo algo más. En segundo lugar, confesó. Esa es la segunda parte de la oración de Jonás, la confesión. Mira el versículo 3 al 4, versículo 3 de Jonás capítulo 2. Dice: me echaste en, ¿dónde dice? En lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Verso 4, entonces dije: desechado soy de delante
de tus ojos. ¿Qué es lo que está haciendo Jonás? Está confesando, está admitiendo que donde él está no es por causa ajena a él, sino es por sus propios errores, por su propia rebeldía, por su propio pecado. Él está confesando, confiesa la razón por la cual se encuentra allí. Él dice: tú me echaste a lo profundo en medio de la mar y me rodeó las corrientes. Él no dice: estoy aquí por culpa de los marineros, estoy en esta situación por esos marineros que me lanzaron al mar. No. En otras palabras, él no echa la culpa a otras personas, que es lo que normalmente nosotros hacemos. Echamos la culpa a los demás. Nos cuesta aceptar nuestros propios errores, que estamos dispuestos a buscar un culpable, porque esa es nuestra tendencia natural. Lo vemos desde Adán y Eva. Ambos echaron la culpa a la serpiente y al final le echaron la culpa ¿a quién? Le echaron la culpa a Dios. Cuando un matrimonio viene a buscar consejería, normalmente las personas vienen y dicen: él tiene la culpa, él tiene toda la culpa, pastor, créamelo, él tiene toda la culpa. Y él no se queda callado, él dice: tú tienes toda la culpa, tú tienes toda la culpa. ¿Sabes que en un conflicto siempre, escuche esto, siempre hay un porcentaje de culpa que tiene ambas personas? Aunque sea pequeño, pero tú tienes que aceptar tu porcentaje de error. No vas a poder pretender solucionar un conflicto si siempre estás diciendo: toda la culpa la tiene mi marido, él es el culpable de todo. Usted no se imagina, pastor, él es el culpable de todo. Nunca va a resolver un conflicto así. Jonás no hace eso, no echa la culpa a los marineros, porque los marineros realmente no querían arrojarlo a la mar. Los marineros hicieron todo lo posible para salvarlo, pero al final de cuentas no pudieron hacer más nada. Ellos fueron simplemente instrumentos en las manos ¿de quién? En las manos de Dios. Tampoco Jonás hace lo que nosotros normalmente hacemos, y es que empezamos a justificarnos. Bueno, en el pueblo de Israel todos desobedecen a Dios. ¿Por qué no puedo desobedecerlo yo también? ¿Cuál es el problema? Todos hacen lo mismo, yo puedo hacer lo mismo. ¿Por qué yo no puedo hacerlo? Total, tantos años he estado sirviendo a Dios, tantos años me he estado entregando al Señor, he hecho tantos sacrificios para Dios. Hoy yo quiero darme esa licencia y quiero hacer lo que yo quiero hacer mi voluntad, quiero ser rebelde. Como decía la canción, yo soy rebelde, quiero ser rebelde. Pues ¿cuál es el problema? Todos son rebeldes. ¿Por qué no puedo ser yo rebelde también? Jonás no se justificó, no dijo: todos lo hacen, ¿por qué no puedo hacerlo yo también? Y esa es otra tendencia nuestra. A veces decimos: bueno, todos lo hacen porque yo no puedo hacerlo. Hay muchos cristianos que dicen: todos, incluso creyentes inconversos, viven vidas libres, no se unen en santo matrimonio. ¿Por qué no puedo hacerlo yo? ¿Por qué no puedo hacer lo mismo? Entonces empezamos a justificar nuestras acciones y decimos: si otros lo pueden hacer, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y aunque muchos o la mayoría hagan las cosas mal hechas, siempre están mal hechas, porque delante de Dios no es correcto. Entonces tengo que aprender que aunque la mayoría haga algo que está incorrecto, porque en este mundo la mayoría hace cosas incorrectas, no necesariamente aunque la mayoría haga algo está correcta lo que está haciendo. La palabra de Dios es nuestro filtro para saber si estoy haciendo o no algo incorrecto. Y lo que nos debemos preocupar es estar agradando ¿a quién? A Dios, más que a las muchedumbres. Jonás no se justificó, Jonás no lo razonó, no razonó su pecado, no dijo: bueno, la verdad es que yo tengo derecho a hacer lo que estoy haciendo, tengo todo el derecho a enojarme, pues, tengo todo el derecho a actuar como estoy actuando, porque ¿cómo se te va a ocurrir, Dios, que me mandes a un pueblo despiadado, cruel, esos cavernícolas que lo único que hacen es matar mi pueblo, destruir a mi pueblo? Yo tengo derecho, Señor, a actuar como estoy actuando. No razona su pecado Jonás, no lo minimiza. Ay, Dios, pero ¿por qué te enojas? ¿Por qué te has enojado tanto? ¿Por qué me estás teniendo en esta situación? Estoy hundido en este mar. Pero ¿por qué tanto escándalo? Si total, simplemente yo te dije: no quiero hacer tu voluntad. Si simplemente yo dije: no voy a escuchar tu llamado, voy a rechazar tu llamado. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te estás airando? ¿Por qué estás así? Jonás no lo minimiza, no dice que es poca cosa, no echa la culpa a otros. Él sabe lo que ha hecho, reconoce que está donde está por sus propios actos y está cosechando los resultados de su rebeldía y de su pecado de desobediencia.
en el versículo, no sé si usted se ha dado cuenta, habla de profundidades, de corrientes, de las ondas y las olas. Y está describiendo que se está ahogando, está perdiendo la vida poco a poco y en una situación horrible. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes, bueno, no, yo estoy seguro que ninguno de ustedes se ha ahogado, porque si no, no estaría aquí. Pero ¿cuántos de ustedes han pasado por una experiencia de que casi se han ahogado? ¿O cuántos han visto a una persona, ok, muy bien, o cuántos han visto a una persona ahogándose? ¿Verdad? Hermano, yo tuve pasé por la experiencia de ver a una joven en nuestra iglesia, pero una situación que casi pierde la vida. Como siempre, los jóvenes salen de paseo y los llevan a diferentes eventos y nos tocó ir a la playa. Y pues como siempre los jóvenes van y disfrutan de la playa. Éramos un grupo de muchachos, éramos muy jovencitos, estábamos bañándonos en la playa con las olas y todo, pasándola muy bien. Y de pronto, a prácticamente 2 metros de donde yo estaba, una de las jóvenes empieza a ser arrastrada por una corriente, a tal fuerza que en unos segundos desapareció de nuestra vista. Le alertamos a los demás y los hermanos y los salvavidas trataron de rescatarla. Gracias a Dios lo pudieron lograr. Recuerdo mucho cuando la traen y la ponen allí en la arena, estaba prácticamente ahogándose y le hacen respiración y la tratan de salvar y para la gloria de Dios pueden recuperarla. Pero no hay cosa más horrible, hermanos, que el ahogamiento, que estar ahogándose en el mar. Bueno, Jonás estaba en una situación así desesperante, se estaba ahogando. La Biblia describe que las ondas, las olas, las algas, o sea, estaban terminando con él. Yo no sé cuántos de los que están aquí o quizá me están escuchando a través de las redes sociales pueden decirle a Dios: Señor, me estoy hundiendo. Me siento ahogarme en mis problemas. Siento que no puedo ir ni para adelante ni para atrás. Todo se me ha venido encima. Me siento atrapado. Lo reconozco. Estoy en bancarrota. Señor, auxíliame. Porque si tú no lo haces, yo no lo voy a poder hacer. ¿Sabe lo que dice la Biblia en Lamentaciones capítulo 3, versículo 54? Apúntelo, por favor. Lamentaciones 3, 54. Dice: aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije, muerto soy. Yo dije, muerto soy. Así que no solamente Jonás se arrepintió, no solamente confesó, reconoció que donde estaba es por causa de su propia rebeldía, sino que además su oración contenía algo más, contenía confianza, la oración de confianza. Mire el versículo conmigo, el versículo 4, la última parte, y vamos a leer hasta el versículo 7. Presta atención conmigo, por favor. Escriba la palabra confianza y lea conmigo lo siguiente. ¿Está listo? Vamos a leer todo el versículo 4. Dice: entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Ya empieza la confianza a florecer en Jonás. Mire el verso 5. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Hermanos, qué descriptiva es la Biblia, ¿verdad? Tiene algas que lo han rodeado. Ahora, hay algas hasta incluso venenosas. Él estaba lleno de algas, estaba en una situación desesperante. Verso 6, descendí a los cimientos de los montes. Esto está describiendo una profundidad. Y luego dice: la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Ahora mira lo que dice Jonás: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, diga desfallecer, mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Qué es lo que está ofreciendo aquí? ¿Qué es lo que está mostrando? Una oración de confianza. Dice: mas aún veré tu santo templo. El templo para los judíos representaba la presencia de Dios. Tan importante era el templo que cuando los judíos, estando lejos de su ciudad, oraban en dirección hacia el templo. Jonás está mostrando confianza que solo puede tenerse ¿en quién? En Dios. Jonás sabía que Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Jonás sabía que podía contar con el Señor a pesar de lo que habría hecho, a pesar de los errores que había cometido, a pesar de lo testaduro que fue, de lo que rebelde que fue, de lo desobediente que fue. Él sabía que Dios podía tener piedad del que se aflige y que parte de su carácter hacia las personas es ofrecer gracia y misericordia a aquellos que se arrepienten.
Cualquiera que le dé la espalda a su pecado y vuelve a Dios, Dios lo escuchará. Aun si tú has caído en lo más profundo del mar de la aflicción, Jonás expresó gran gratitud porque él sabía que a pesar de lo bajo que había llegado, a pesar que había tocado fondo, él se arrepintió y Dios lo escuchó desde su templo. Hoy sabemos que ningún templo puede contener a Dios y sabemos que Dios está buscando hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad, y que no podemos a escondernos de su presencia, porque donde vayamos el Señor estará ahí, su espíritu estará allí. La palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, un bello pasaje que se lo dejé en las notas para que no lo olvide. Dice lo siguiente: clama a quién, clama a quién. ¿Quién es mí? Dios. Clama a mí. Dios dice, clámame. Hermanos, cuando yo era joven, como mi familia practicaba la religión tradicional y yo no pensaba que yo podía clamar a Dios directamente. Yo pensaba que tenía que ir con una persona, tenía que buscar un intermediario. Pero cuando por fin mis ojos fueron abiertos y pude ver y el Señor me salvó, pude entender que yo podía clamar libremente a Dios. Amén. Y a través de Cristo podría entrar en su trono y podría hablar con Él como hablaba con mi Padre terrenal. Y podía clamarle. Y dice el pasaje, clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice, promete responderte. ¿Cuándo? Cuando clames honestamente de corazón, con sinceridad. No con juegos, sino honestamente buscas el rostro de Dios. Pero ahí no queda todo. ¿Qué dice el pasaje? Y te enseñaré. ¿Quién me va a enseñar? Dios. Él me va a enseñar ¿qué cosa? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios tiene preparadas cosas grandes para ti que todavía no has visto con tus ojos. No creas que donde estás es el final de tu vida. El único que te va a convencer que es el final de todo lo que estás viviendo es el enemigo. Déjeme decirte algo, el que está en Cristo debe saber que siempre, siempre, siempre lo mejor está por venir. Y que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. No entiendo lo que estoy viviendo, no comprendo la situación que estoy pasando, pero algo sé, que la soberanía y la providencia de Dios ha hecho posible que yo toque fondo. ¿Por qué? El Señor lo sabe. Lo que sí sé es que el Señor me puede levantar en su tiempo y en su momento. ¿Cómo están tus finanzas? ¿Te sientes hundido? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Sientes que tu matrimonio ha caído en un abismo? ¿Se ha hundido? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo está tu familia? Hermano y hermana, no importa qué hondo haya caído. Déjame decirte algo. Alguien me preguntó, ¿hasta dónde puede llegar la gracia de Dios? Puede llegar hasta tan profundo como Jonás llegó, como el profeta rebelde. La gracia de Dios siempre llegará a donde tú hayas podido llegar al rebelarte contra Dios. Esa es la gracia del Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo 6, descendí a los simientes de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Dice que lo sacó de la sepultura. Sabes que hay un poder y solo uno para poder sacar a una persona de la sepultura, es el poder de Dios. Ese mismo poder que levantó a Lázaro, aún estando muerto por varios días, es el único poder que puede resucitar un matrimonio, que puede resucitar una relación, que puede resucitar incluso una economía fallida, unas finanzas en bancarrota. Él lo puede hacer. Y déjame decirte algo más, Él se especializa en resucitar aquello que prácticamente está muerto, porque solamente Él lo puede hacer. Cuando Jonás reconoció que no podía hacer más nada, que no tenía ningún recurso disponible, cuando tocó fondo, cuando dijo, Señor, llegué al final, no hay más nada aquí. Señor, te pido auxilio, acuérdate de mí. El Señor actuó por su misericordia. Muchas veces nosotros, en una buena intención, queremos detener a una persona que llegue a pisar fondo. Lo hacemos con buena intención, tratamos por
posible que esa persona o ese matrimonio no pise fondo. Pero a veces, hermanos, a veces Dios va a permitir que una persona pise fondo. ¿Sabes por qué? Porque hasta que nosotros no pisemos fondo y estemos bien hundidos, nuestro orgullo va a querer pretender salir a flote y decir: yo puedo salir de esta situación, yo puedo arreglar mi matrimonio. Oh sí, ya lo he hecho antes. Oh sí, yo tengo esto, yo tengo el otro, yo tengo este dinero, tengo esta casa, tengo este carro, tengo esta habilidad. Vas a ver que yo convenzo a mi esposa, yo le voy a hablar unas cuantas palabras. Vas a ver que yo regreso, traigo a mis hijos conmigo, yo le voy a comprar ciertas cosas. Vas a ver que... ¿Y sabes qué? Intentamos y lo que estamos haciendo es hundirnos más. Y Dios nos deja, pero Él está en control, amén. Soy su hijo, estoy en sus manos. Hasta que cuando tocamos fondo, levantamos nuestra mirada, cuando uno toca bien al fondo, lo único que hace, lo que le queda, ya ha mirado a los costados, ya ha mirado para los lados, y en ese fondo lo que hacemos es mirar hacia arriba. ¿Cuántos ateos y personas que incluso se declaran ateos, gnósticos y no creen en Dios, dicen en una situación de extrema crisis y de angustia, levantan su cabeza y dicen: Dios mío, si estás ahí y existes, ayúdame? ¿Ustedes qué creen? ¿Que puede ayudar esa persona? ¿Creen que puede ayudar esa persona? Claro que sí, la gracia de Dios y la misericordia puede ayudar a una persona que lo ha negado, pero que en un momento de dificultad lo busca y clama por ayuda. Dice el versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Le parece conocido esto? ¿Cuándo nos acordamos de Dios? ¿Cuándo el ser humano se acuerda de Jehová? ¿Cuando las cosas le van bien? Cuando las cosas le van mal. Cuando tocamos fondo es cuando realmente decimos: tenía que haber ido a la iglesia. Cuando tocamos fondo decimos: debí haber cumplido con mis promesas, con mis votos. Cuando tocamos fondo es cuando decimos: debí estar manteniéndome orando y ayunando. Cuando estamos en una situación así nos acordamos de Jehová. Y dice el versículo 7, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando nos acordamos de Jehová es cuando tenemos problemas, pero aún así la gracia de Dios no nos rechaza. ¿Cuántos alaban a Dios? Y nos perdona. Ahora, toma nota que Jonás describe que estaba dentro del mar primero y no en la barriga de la ballena, como a veces nos lo presentan. Hermanos, no hubo tal cosa que Jonás, cuando fue lanzado en cámara lenta, imagínate el momento donde se detiene el tiempo y Jonás es lanzado del barco. Y por otro lado la ballena sale, o el pez que sea, y entre los dos se encuentran, ¿verdad? Pásame la ballena, no la puse hoy día, y la traje, por favor, si fueras tan amable. Oye, no lo tiren así. No, imagínate Jonás, a veces nos cuentan, ¿verdad?, que él fue lanzado del barco y la ballena apareció en ese momento, o el pez grande apareció en ese momento y lo coge. No, primero la Biblia describe que él cayó al agua y luego la ballena aparece y lo coge y lo traga. Y la Biblia dice que estuvo ahí 3 días y 3 noches. Y así fue. Muchas veces, hermanos, Dios va a permitir que estemos en lo profundo de las aguas turbulentas de la aflicción, para que justamente entendamos que estamos ahí, a veces por nuestras propias malas decisiones, a veces puede ser por las decisiones de otras personas, o puede ser porque Dios permitió que estemos en esa situación con un propósito. Sea lo que sea, una crisis, un tiempo de angustia, es una oportunidad, digo una oportunidad, para acercarte a Dios y conocerlo mejor. Créame, Jonás conoció mucho mejor a Dios dentro de esas aguas y dentro de esa barriga de ese pez muy grande. Cuando estamos en la superficie podemos manejarlo nosotros mismos. Yo puedo, no creo que me hunda. Yo voy a hacer tales movimientos financieros y no creo que voy a caer en bancarrota. Total, he usado esta tarjeta de crédito y la otra, pero yo lo voy a poder pagar. Yo sé que voy a pagarlo. ¿Ves? Todavía nosotros seguimos luchando con Dios para tomar el control. Sí, yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer, pero yo voy a traer a mi esposa de vuelta hacia mí. Yo sé cómo y por dónde. Yo voy a lograr convencerla. O yo voy a recuperar a mis hijos. Ya yo sé que el juego les gusta, qué aparatos les puedo comprar.
tratamos de hacer muchas cosas, pero no resultan y nos damos cuenta que todo eso son movimientos humanos, reacciones propias nuestras para poder lograr hacer algo que solamente Dios lo puede hacer. Mire, antes que Dios nos rescate de una muerte segura, estaremos sumergidos en la desesperanza. Y hemos estado así espiritualmente hablando. A veces pensamos que nos podemos ayudar nosotros mismos, pero ¿sabe qué? Jonás reconoció que no podía hacer nada por él mismo, que estaba muriendo y que algo sí sabía, se iba a morir, pero tenía esa confianza que Dios no se había olvidado de él. Mi alma desfallecía en mí, dice, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Entonces Dios envía un gran pez y lo come y lo traga. Y Jonás está dentro de ese pez, dentro de la barriga de ese pez. ¿Cuántos días? 3 días y 3 noches. Hermanos, ¿usted ve la soberanía y la gracia de Dios envueltas? Dios está presente aún en tu momento más difícil. Dios está activo aún en tu momento más desesperante, aún en la angustia en la cual te encuentras. Dios está presente. A veces tú puedes decir, pero ¿dónde está Dios? Si ¿por qué no intervino antes? Dios sigue en el mismo lugar. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue en su trono. Él está observando, Él está mirando, Él está en control. Su soberanía y su providencia no va a permitir que tú termines, que tu vida acabe. Él tiene un propósito y plan para tu vida. Pero muchas veces es necesario que toquemos fondo, porque de esa manera aprenderemos que solo de Él viene la salvación. Solo de Él viene la salvación de nuestras vidas. Dios te escuchará aún si hayas hecho lo peor, porque es un Dios de gracia y de misericordia. La Biblia nos cuenta y nos habla de que Él se arrepintió, hizo confesión, puso su confianza, pero en el versículo 8 y 9 nos vemos que Él también hace algo más: adoración, adoración. O sea, adora al Señor. Mira el versículo 8 y 9 conmigo, versículo 8 y 9. ¿Qué es lo que dice? Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Qué tremendos versículos. Mire conmigo otra vez, dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Ahora, si usted lee a primera vista y dice vanidades ilusorias, quizás no lo va a entender, salvo que tenga otra versión de la Biblia. Por ejemplo, en esta versión que estoy poniendo adelante, si fueran tan amables, en la nueva Biblia latinoamericana de los hispanos, lo traduce como muchas otras de esta manera: los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Qué interesante Jonás lo que está haciendo, porque Jonás sabía que iba a ser leído este libro por su pueblo. Y Jonás sabía que Israel estaba rodeado de ídolos. Las naciones vecinas tenían ídolos, deidades. Acuérdense cuando el barco estaba sucumbiendo y dice que había un viento tan y una tempestad tal que pareciera que el barco se podría partir. ¿Y qué hacen los marineros? Convocan a sus deidades, claman a sus dioses. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? La tempestad estaba peor todavía. ¿Por qué? Porque ninguna de esas deidades podía hacer algo, porque eran falsas. ¿Sabe lo que está haciendo Jonás? Jonás está diciendo, pueblo de Dios, cuando estuve dentro de ese mar y estuve dentro de la barriga de ese pez, ninguna deidad de oro, plata, cobre, bronce, madera estaba allí para ayudarme. No había nada. Estaba perdiendo la vida, estaba terminándome ya con todo, estaba a punto de morir. Pero pedí auxilio al único que puede ayudarme. Y Él me oyó, Él me atendió, Él me rescató. Ese es nuestro Dios. Por eso Él termina diciendo en el versículo 9, la salvación es de Jehová. ¿Amén? ¿Están ahí? La salvación es de Jehová. Solo Él te puede salvar. Amigo, amiga, solo Jehová te puede salvar. Ninguno de los dioses que se te presenten te puede salvar. En el Nuevo Testamento la Biblia claramente habla de dioses, de ídolos que la gente busca para recibir ayuda. En Colosenses capítulo 3 versículo 5 nos lo describe. Colosenses 3:5 dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. ¿A qué? A la fornicación, un ídolo.
La impureza, otro ídolo. Las pasiones, otro ídolo. Los malos deseos, otro ídolo. La avaricia, otro ídolo. Dice que es idolatría. ¿Qué es un ídolo? Todo aquello que pones en el primer lugar de tu vida como una fuente de seguridad. Pero todo esto no te va a ayudar. No hay dinero que te va a poder sacar de ese hoyo. No hay nada que pueda poder rescatar tu vida y sacarte de esa situación en la que te encuentras. Solamente el poder de Jehová. Solo el poder de Dios. Y por eso este mensaje tiene como título la oración en tiempo de angustia. Porque lo mejor que tú puedes hacer es clamar a Dios. Con una oración honesta y sincera y decirle: Señor, auxíliame. Mi matrimonio no da más. Mi familia se está destruyendo. Estoy atrapado, Señor, en vicios. Mi economía, por más que intento, no resuelve. Me siento hundido. Estoy tocando fondo, Señor. Ya no tengo ni para esto ni para lo otro. Se me está yendo todo de las manos. Se está perdiendo todo. Señor, te pido que me auxilies. Por favor, ayúdame. Y Dios nos ayuda. Y la gracia de Dios se manifiesta de manera inmediata. La gracia de Dios te puede alcanzar y salvar. Pero ¿qué dice Jonás? Jonás no fue tras los ídolos, sino tras la misericordia de Dios. Porque si vamos tras los ídolos, él dice: la misericordia de Dios vamos a abandonar. No hay manera de recibir gracia en tu momento de desesperación si estás llamando a esos recursos que supuestamente antes te han ayudado, pero ahora no están funcionando. No hay gracia en los ídolos, pero hay mucha gracia en Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es de Jehová. Créele a Dios. Confía en Él. Ahora el versículo 9 termina diciendo: mas yo con voz de alabanza. O sea, su oración termina como alabando y adorando a Dios. Porque eso es lo que hacemos cuando el Señor interviene en nuestras vidas. Dice: con voz de alabanza te ofreceré ¿qué? Sacrificios, sacrificios. Mire, Jonás, esta es una oración también de gratitud. Jonás estaba agradecido a Dios, pero la gratitud vive. Corriendo al templo el día domingo. Pero no solamente para cantarle en gratitud a Dios, sino para decirle en qué puedo sacrificar como un agradecimiento a Dios. ¿Qué puedo dar? ¿De qué me puedo privar para poder demostrarle a mi Señor cuán agradecido estoy por Él y cuán agradecido estoy por la salvación que me ha dado? Puede ser el sacrificio de tiempo. ¿Sabes qué? Las personas, tú y yo tenemos el tiempo, es un valor intangible. Y cuando tú sacrificas tiempo, es decir, dejas de hacer algo para dedicar ese tiempo a un servicio, a un ministerio, a personas, estás haciendo un sacrificio de tiempo. Sacrificio de dinero, podemos hacerlo. ¿Qué es la promesa de fe? ¿Qué hemos aprendido con la promesa de fe? Es una ofrenda sacrificial. No cojo mi diezmo, porque si cojo mi diezmo para decir, bueno, voy a pagar la promesa que hice y la promesa de fe, no está siendo sacrificial, porque el diezmo siempre lo damos. Lo sacrificial sería coger un dinero que hemos prometido para darlo y que no voy a dejar de comprar algo, obtener algo, pero hice un compromiso de hacer ese sacrificio. Ahora, qué curioso, Jonás dice: pagaré lo que prometí. Hello. ¿Qué prometiste darle a Dios? Y si lo estás cumpliendo o no. ¿O qué excusas estamos dando ahora para decir, bueno, yo hice una promesa a Dios, pero ¿sabes qué? Voy a cambiar. La promesa se la hiciste ¿a quién? La promesa se la hiciste a Dios. Puedo sacrificar cosas, sacrificar energía, sacrificar una promoción que te van a dar en el trabajo. ¿Por qué? Porque te mantuviste en tus convicciones y no cediste, y no sucumbiste y dijiste, ¿sabes qué? A pesar que yo pierda esta promoción, no voy a comprometer mis convicciones delante de Dios, aunque tenga que sacrificar.
esa promoción. Expresa gratitud, pero exprésalo de manera tangible. Como Jonás, queremos correr al templo y encontrar algo que pueda sacrificar para decirle: Señor, gracias por la salvación que tú me has dado. Pagaré lo que prometí. Dice Jonás, la salvación es de Jehová. En otras palabras, promueve, proclama el evangelio. La salvación es de Jehová. No pierde oportunidad para exaltar que la salvación nos la da el Señor. Las maneras de proclamar la gracia, la misericordia de Dios son muchas. Esta iglesia, mire qué curioso, todos los que están aquí han aprendido a compartir el evangelio a través de los 3 círculos. Mira qué dicha, qué virtud. Así que no hay excusas, porque usted tiene una manera de cómo compartir con los 3 círculos que hemos aprendido. Ahora usted dirá: pastor, ¿qué es los 3 círculos? Yo no sé eso. Al final del servicio acérquese y yo le puedo explicar brevemente. Pero todos no tenemos ninguna excusa de decir: no puedo compartir de la salvación de Jehová, porque lo hemos aprendido a hacer. Puede ser otra manera, lo importante es que compartamos el evangelio. Pero su oración de Jonás contiene 2 cosas más. La primera, el número 5, la intervención. La intervención. ¿La intervención de quién? La intervención de Dios. Dice el versículo 10, y mandó Jehová al pez. ¿Quién mandó al pez? ¿Quién mandó? Jehová. Y el pez obedece. El pez está mejor que Jonás. Y está mejor que muchos de nosotros. El pez obedece a Jehová. Jehová le dice: vomita a Jonás. Y el pez, obediente, vomita a Jonás en tierra. Algunos dicen que lo vomita en Nínive, en las tierras de Nínive, porque ahí donde el Señor quería mandarlo a Jonás. Lo importante aquí es que después que me arrepiento, confieso, pongo mi confianza en el Señor, adoro, el Señor interviene con su poder. Y dice que manda al pez a vomitar a Jonás, y Jonás lo obedece y lo vomita. Por eso es que decimos, y esto quiero que usted lo grabe, la salvación. Y esa es la última parte que quiero que usted escriba en el número 6. Salvación, salvación. Dice el versículo 10, vamos a leerlo otra vez. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. O sea, no solamente intervino Dios, sino que además lo salva. Lo salva. Todo esto pasa después que proclama Jonás la salvación de Dios. Proclama la salvación de Dios. Hermanos, cualquiera que confíe en Jesucristo recibirá la gracia y la misericordia de Dios. Si me estás escuchando, no importa cómo esté tu vida, a dónde has llegado, cuán fondo has podido llegar o profundizarte en tu crisis y en tu angustia. Lo importante es que si tú te arrepientes y pones toda tu confianza en Dios, el Señor te salvará. Podrá salvar tu matrimonio, podrá salvar tu familia, podrá resucitar tu economía. Lógicamente, probablemente no será de la noche a la mañana. Él tendrá que guiarte cada paso bíblico que tengas que dar para la recuperación. Pero de algo tienes que estar seguro: la oración de arrepentimiento trae salvación. Trae salvación para tu vida, trae salvación para mi vida. ¿A dónde has caído? ¿Ha tocado fondo? ¿Te encuentras en una circunstancia en la que has perdido la esperanza? Te tengo buenas noticias, muy buenas noticias. La gracia de Dios puede llegar a donde tú estás. Haga esta oración de arrepentimiento y Dios lo salvará. Quiero terminar contándole lo siguiente. Sé que es así porque lo he leído. Y quizás si hay alguna persona que se ha dedicado a esa tarea, puede corroborar lo que digo. Se trata de los salvavidas. Todo buen salvavidas sabe que cuando una persona se está ahogando y se acerca a ella, no debe acercarse hasta llegar hasta donde está ella, antes que esa persona se canse. Porque cuando uno se está ahogando se desespera. ¿Y qué hace? Empieza a patalear. Y en esas pataletas se puede hundir él y puede hundir al salvavidas. El salvavidas espera que se canse. Una vez que está agotado, se ha rendido todas sus fuerzas, el salvavidas lo coge, lo arrastra y lo saca afuera. ¿Sabes que Jesús vino en una misión de rescate? Él vino para rescatarnos porque estábamos ahogándonos en nuestros delitos y pecados.
Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y no podíamos salir de esa muerte. No podíamos por nosotros o por nuestros propios medios. Y espera Dios que nosotros reconozcamos que por nosotros mismos no vamos a poder salvarnos. Yo no sé quién está aquí ni cómo te encuentras. Quizás tu matrimonio está en una situación de desesperación. Has dado pataletas, has intentado lo que has podido intentar, pero nada funciona. Y estás como rendido y estás tirando la toalla. Ese es el mejor momento para que dejes a Dios intervenir. No sé cómo está tu vida, ni dónde has llegado o qué fondo has tocado, pero la gracia de Dios te puede alcanzar hasta donde hayas llegado. Él no podrá hacer nada sin que usted haga una oración de arrepentimiento. Y Dios traerá la salvación a tu vida y a tu familia. Él espera por ti. Él espera por mí. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por esta oración tan hermosa que nos ayuda a entender, Señor, que cuando oramos en nuestra angustia y nos arrepentimos de corazón, tú nos salvas. Tu gracia y tu misericordia nos puede alcanzar. No importa lo fondo que hayamos llegado, Señor. No importa la profundidad donde hayamos caído, Señor, y que pueda que todo el panorama se vea oscuro, sin esperanza, como en una sepultura. Pero cuando en nuestra angustia nos acercamos a ti y con humildad te decimos, Señor, pido que me auxilies, ten piedad de mí, el Señor viene a nuestro rescate.